en una situación complicadísima. Claves del día. A todo esto, fotografía de lo que está sucediendo en Israel, invaden pero no invaden, llevan un día entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, 3 veces, lo ha dicho las fuerzas de defensa israelíes, y las tecnológicas, en el otro extremo de la fotografía, marcándonos que la fiesta está terminando. Hoy sí que sube el mercado, Wall Street, futuros europeos, a la espera de cómo esté la fotografía del PCE a las 2:30, 8:30 costa este de Nueva York. Como el PCE salga alto, pues tenemos una fotografía clara de que no es solo el fenómeno del crecimiento, sino el fenómeno inflacionario que vuelve a rebotar. Vamos, tipos al 6, vamos, hipotecas en Estados Unidos a 9,5. ¿Y las 7 grandes? Oiga, si usted se coge el SP500 y le quita 7 y lo deja en el SP 493, tiene usted muy claro que las que estaban creciendo eran estas. Una vez que empieza a ver el mercado que sufren, se han dejado 700.000 millones en 2 jornadas. Vamos a ver qué recuperan hoy, si es que llegan a recuperar. Solo Alphabet, 220.000 millones en 2 jornadas. Eso sí, Alphabet, Meta, todo un desastre relacionado con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Dinero que se tienen que gastar. Llega ayer Amazon, presenta resultados al cierre, ¡pum!, hacia arriba, 13%. Con un crecimiento del beneficio, con un crecimiento de la demanda hacia Amazon espectacular. Es decir, nos está reflejando que tecnológicas sí, vinculadas a servicios o a comercio. Netflix, Amazon. ¿Quién está sufriendo? Inteligencia artificial. Lo que ha crecido durante el inicio del año, lo que nos ha dado tantas alegrías, lo que les ha dado tantas alegrías al inversor, ahora empieza a dar una fotografía clara de que igual estaba sobrevalorado. O de que hay que gastar mucho más dinero de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque Microsoft no lleva este guantazo, ¿eh? Lo llevan quienes no están sabiendo implementar esos planes de inteligencia artificial que quieren implementar, pero que no están consiguiendo llegar. En ese entorno, cuidado con las tecnológicas. Vimos el dato del crecimiento de la economía estadounidense, ahora veremos en gráficos también, en el último trimestre 4,9, es un dato anualizado, es decir, se coge, no es como el europeo que dimos en el trimestre, un 0,2, un 0,5, un menos 0,2, un 0,8, sino que se coge el dato, los últimos trimestres, y se anualiza para adelante. Oye, el crecimiento debería ser de tal manera que lo nuestro va más orientado a estancarlo en el trimestre, lo suyo va más a una proyección, lo de Estados Unidos. Hoy PCE, inflación, debería estar ese deflactor en el 3,4, del 3,5 que estaba en el dato anterior. Si da un movimiento de subida, cuidado con la fotografía. Porque la clave fundamental está en entender que aunque siga creciendo Estados Unidos, del que hay dudas de si no hay un frenazo en seco ya en este trimestre que estamos, por cómo salieron los datos ayer, que la inflación no esté yendo a la par, para que cuando el crecimiento afloje en Estados Unidos, no se nos siga quedando la inflación por culpa de la energía. Lagarde, entramos en capítulo Lagarde. No tiene nada que arrepentirse en estos 2 años de inflación desbocada. Eso sí, ayer pausó ya la subida de tipos. Escuchamos a Christine Lagarde. Thank you for your personal question, and rest assured that I have no regret. Okay? I'm not going to sing it to you, but there is a famous French singer that has done that much better than I could ever do it. So no regret. ¿Qué tiene que cantar? ¿Pero qué tiene que cantar en este entorno? ¿Qué tiene que cantar? Hace pausa porque no le queda más. Porque se ha cargado la economía europea. Porque está Alemania en una recesión que tiene a Scholz que no le deja ni dormir. Está su Francia natal ya con un PMI desastroso de recesión. Hasta España, vamos a ver hoy datos, dice la IREF que está en un 0,2 negativo. Dicen los analistas que se ha frenado el crecimiento de la economía que iba a la cabeza del crecimiento en Europa, España. Se ha frenado en seco. Ahora en octubre sobre todo. De tal manera que ¿qué tiene que festejar? ¿Qué tiene que bailar? ¿Qué tiene que cantar?
¿Qué tiene que decir un cantante francés? ¿Qué tiene que poner? Pero a ver, punto número 1. Nos habéis tomado el pelo durante los últimos año y medio, 2 años. Si hubierais dicho a todo el mundo, la inflación no es pasajera, sino que estamos muy preocupados con la inflación, por lo que vamos a hacer un movimiento de subida de tipos agresivo, por lo que se prepare la ciudadanía, que tiene una herramienta muy fácil, que es caminar desde los tipos variables a los tipos fijos hipotecarios. Oiga, ustedes tienen tiempo, haremos un camino de subida. Y a la vez, haberle dicho a los gobiernos, se acabó, se cierra la barra libre. Hay que contener el gasto público, no se puede seguir subiendo ese gasto público en un entorno inflacionario elevado en el que nuestra subida de tipo de interés ahogará al ciudadano, pero no a ese político que lo único que quiere es ganar votos a base de gastar, política. Pero no hicieron eso. La realidad o la verdad no se puede cambiar. ¿Qué dijeron? Dijeron que la inflación iba a ser puntual y pasajera. Dijeron que no había un cambio de paradigma, es decir, que seguíamos en el dinero gratis. Dijeron que no necesitarían mucha subida de tipos de interés. Incluso Putin ya había atacado en Ucrania, ya estaba la guerra de Ucrania en marcha y el Banco Central Europeo, con inflaciones, por ejemplo, del 6% en España, no subía los tipos de interés. Mayo de 2022. La inflación desbocada. Y Lagarde advirtiendo que sí que harían alguna subida de tipos de interés. Que sí que harían alguna subida de tipos de interés. Y tiene la tasa de depósito en el 4% y los tipos de interés en el 4,5%. Oiga, no sé si usted tiene algo de lo que arrepentirse. Que probablemente su conciencia no le dictamine nada para lo que arrepentirse, ni la de Luis de Guindos. Pero la realidad es que el ciudadano sí tiene muchas cosas de las que arrepentirse de que ustedes hayan llegado al Banco Central Europeo. Porque por proteger a las élites, por proteger a los políticos, por proteger a los poderosos, por proteger el estatus o el orden, en el foro de Davos, lo que se le ha hecho es empobrecer a la población, no dándole la suficiente transparencia de una información evidente para unos economistas del Banco Central Europeo que tenían la visión perfecta de que la inflación se les había ido de las manos. Y no dieron el mensaje a la población, prefirieron proteger a los poderosos y a esos gobiernos para que siguieran inundando de gasto público la economía, mientras el ciudadano, 1 año y medio después, ve que no puede hacer ni la mitad de las cosas que hacía antes. Ve que va a la cesta de la compra y que aquello está por las nubes. Ve que va a poner gasolina y que mejor se queda en casa. Ve que le han subido la hipoteca y que empieza a no poder tener presupuesto suficiente. Y eso que al menos mantiene el puesto de trabajo. Aunque sea a duras penas, lo que ese salario que antes le daban, ahora le dé para vivir. Hombre, Lagarde. Una cosa es que tu conciencia no te saque ninguna lucecita de alerta sobre que deberías arrepentirte. Y otra cosa es que nos restriegues en la cara a todos los europeos que no tienes nada de lo que arrepentirte. En formato, la inflación es pasajera. ¿Cómo que pasajera? Si nos está hundiendo la cabeza la inflación. ¿Cómo que pasajera? Si has tenido que llevar a la economía alemana y francesa hasta la recesión para conseguir bajar algo la inflación, que no la tienes en el 2%. Que como te meta un repunte ahora mismo la inflación por el lado energético, te va a volver a poner la inflación por las nubes. Pero no tienes nada de que arrepentirte. Solo haber llegado tarde, solo no haber sido transparente con los ciudadanos, que como no te votan en el Banco Central Europeo, no parecen tener la suerte de poder contar con tu advice de verdad necesario en un momento como el que había, donde las hipotecas estaban al 1% y ahora caminan Euribor más tipo por encima del 5%, pero no tienes nada que arrepentirte porque te dan igual los ciudadanos, porque si no, ¿y qué tienes algo de lo que arrepentirte? Y mucho. Y Luis, también tú, como vicepresidente del Banco Central Europeo.
Hombre, igual debíais haber sido un pelín más transparentes. No, pero es que entonces no habría hecho efecto nuestras medidas de subida. ¿Y por qué a los políticos les permitís todo? ¿Y por qué ellos sí que tienen manga ancha? ¿Y por qué al ciudadano le aplastamos? Nos aplastáis. Mientras el político de turno sigue gastando como si no hubiera un mañana, aun a sabiendas de que ese gasto eleva la inflación de manera exagerada y no la barra de pan que tiene que ver si compra o no compra hoy por ser 27 o 28 de octubre. Y están en fin de mes. Hombre, esto no se puede permitir. No se puede permitir. Están ahí cobrando un sueldo público para la gestión de lo público para todos, no para unos pocos, que además casualmente son los más ricos, son los que dirigen, son los que mandan, son los que tienen más información, son los que además tienen el dinero público. Esto no se puede permitir. Mira, por cuestión de que diga, bueno, no, pero, oiga, ¿cómo que no? Bueno, pues podríamos haber mandado un mensaje. En un futuro podemos en otra crisis decirle a los ciudadanos, oiga, pásense esta hipoteca variable. Pero el mensaje de ayer es, se queden. Si nos sirve para tirar la inflación no haberles avisado, no se puede consentir. Con dinero público, no. En una entidad privada, que haga lo que quiera. Con dinero público, siendo un estamento público, habiendo conformado la política monetaria de toda Europa, porque España no puede subir ni bajar tipos de interés, ni devaluar la moneda, lo hace ella. El Banco Central Europeo. Ella como imagen. Ya, entonces, deben tener un poco más de sensibilidad con el ciudadano de a pie, no solo de sus decisiones al 4,5, los tipos de interés, y que ayer pause y haga, claro, ayer hizo el hipotecado. Estaba conteniendo el aire de hace un mes, porque podía llegar y subir, que la única solución, por no haber avisado a ese ciudadano, sea destrozar la economía y que también le afecta al ciudadano, no parece ser la solución. Cuarta clave del día, Barclays. Christine, mira, Barclays, Alemania no está tan enferma como se cree, pero la región se enfrenta a la recesión. Barclays. Diciendo, bueno, tan mal no están, pero recesión no se salvan ni de broma. Y en ese entorno empieza a caminar ese movimiento alrededor de la deuda privada. BlackRock dice que la deuda privada se duplicará hasta los 3,5 billones de dólares para 2028, con una tasa anual compuesta de alrededor del 15%. El negocio de la deuda. El negocio de las consecuencias de una deuda provocada principalmente por unos tipos de interés que no supieron atajar la inflación a tiempo, aunque no tengan nada de qué arrepentirse. Ahora viene el negocio de la deuda. El mercado de capitales aflorando en paralelo al mercado bursátil y al mercado bancario como ese elemento clave de revalorización. En un mundo en deuda que te puede dar de verdad un valor, una revalorización de tu dinero. La deuda. Y lo que hay es deuda, ahora hay que saber elegirla. Lo que dice BlackRock es, la deuda privada se duplicará a 3,5 billones de dólares para 2028, tasa anual compuesta de alrededor del 15%. Mundo en guerra. Han invadido